Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Valeria, soy diseñadora gráfica y creadora de Sirene Studio para los que no me conocen y para los que ya estaban hace ratito por aquí, bienvenidos de nuevo. Les cuento que estuve un poquito ausente, pero bueno, vamos a retomar con todo. En el video de hoy les voy a estar contando un poquito sobre cuál es el proceso y el paso a paso que realizo al momento de crear una identidad visual, al momento de crear un brand. Así que en el video de hoy les voy a explicar detalladamente cuál es el paso a paso. Espero que les guste y bueno, vamos. Bueno, básicamente el primer paso y lo primero que yo hago al momento de recibir o empezar a trabajar con una marca es enviar el brief, que es un formulario de preguntas que me permiten a mí conocer más sobre la marca. Entonces, dependiendo, pues cada diseñador tiene como un tipo de brief, el cual le proporciona pues como las respuestas adecuadas para empezar a trabajar en este proyecto. Y es súper importante porque así conocemos cuáles son los objetivos de la marca, cuáles son ese valor diferencial, de qué forma se quieren representar, si quieren ser una marca de pronto más cálida, más amigable, o de pronto quieren verse como una marca un poco más seria, un poco más cordial. Entonces, todo este tipo de preguntas que nosotros podemos hacerle a nuestro cliente al momento de tener, pues, como enviarle este formulario, es fundamental para que nosotros podamos desarrollar tanto toda la estrategia de la marca como la identidad visual. Les voy a estar mostrando un poquito de cuáles son las preguntas que yo hago normalmente y después de esto siempre me gusta un montón poder tener una reunión con ellos para poder precisamente pues como conocernos, como ver cuál es el feeling que tenemos. También creo que hay muchas cosas que al momento de nosotros rellenar en el formulario se nos olvidan o se nos pasan y al momento de la reunión pues es como mucho más cercano y nos permite como llegar a esas respuestas o a esas cositas que de pronto se nos habían pasado y que de pronto pueden ser un punto súper fundamental o súper interesante para nosotros representarlos al momento de empezar a realizar la identidad. Recordemos que los diseñadores somos comunicadores visuales porque realmente lo que nosotros nos encargamos es de realizar un diseño el cual vaya a una audiencia en específico y comunique un mensaje como tal para que le llegue a esa audiencia. Bueno, como les contaba, ese era el primer paso y ya lo que empiezo a hacer después de esa reunión, después de tener todas esas respuestas del brief que yo le envié a mi cliente pues, anteriormente, lo que hago es empezar a buscar sobre el rubro, empezar a buscar pues como datos interesantes para precisamente no llegar como a las mismas cosas que hay ya en el mercado, sino que empezar a llegar como a cosas de pronto más profundas o que si en algún punto de la investigación que hice me di cuenta que había como algún concepto creativo interesante que le podía dar como al proyecto y que de pronto veo que en otras marcas no se está manejando, pues está súper cool porque precisamente eso es lo que nos permite la investigación, saber datos y recolectar cosas que de pronto no sabíamos y las dejábamos como al aire y ya con la investigación pues nos damos cuenta de que podemos darle un concepto súper diferente y que tenga pues como un sentido, que tenga un porqué, ¿no? Que es súper importante. Las investigaciones dependen mucho de las personas y no tiene que ser solamente pues como tú ponerte en un computador e investigar todo lo que más puedas, sino que también puedes salir, puedes hacer encuestas a personas que tú creas que pueden ser precisamente el target del tipo de público que busca esa audiencia, entonces puedes hacerles preguntas relacionadas y que tú sientas que te pueden ayudar muchísimo con el proyecto, con darle pues como una dirección creativa, una dirección de cuál va a ser su identidad, su tono de voz y demás. También puedes buscar en canciones, puedes buscar inspirarte en canciones para proponer precisamente ese concepto, puedes buscar en series, puedes buscar en poemas, puedes buscar en periódicos. Hay miles y diversas formas en las que tú puedes inspirarte, investigar sobre el rubro o sobre la marca que te tocó o sobre la marca que estás trabajando y que precisamente el buscar otro tipo de información y como estas formas alternas de buscarla precisamente nos ayudan como a inspirarnos mucho más y nos ayudan pues como a tener como una lluvia de ideas mucho más interesantes que le podemos dar pues como a ese concepto. Finalmente ya con todo ese concepto definido, con todos los datos recolectados, con toda la información que pues hemos recopilado y demás, ahora sí pues como que ya defino todo eso en la estrategia de la marca y lo voy colocando pues como en la plantilla que yo tengo en InDesign. Entonces como pueden ver en ella están cosas súper importantes para la marca como cuál es su personalidad, cuáles son sus valores, cuál es el tono de voz de la marca, cuál es su competencia, cuál es su misión
también está pues como cuál es el manifiesto y cuál es ese propósito precisamente de la marca. Y hay algo muy curioso y es que la mayoría de personas que vienen al momento de querer diseñar una marca o la identidad de la misma, siempre vienen como con los mismos factores o diferenciadores, que es como la atención, el tiempo de entrega, o que si la calidad del producto, y sí está bien que cuidemos este tipo de factores, pero debemos de buscar muchas más cosas, valores, factores y demás que nos permitan diferenciarnos y reconocernos como marca, que nos permitan tener valores que realmente sean valores diferenciales y que no sean valores pues que vamos a encontrar y que nos van a hablar pues diferentes marcas en las que hay en el mercado actualmente. Dentro de esa misma estrategia de la marca está la dirección creativa, que es a partir de mood boards, que básicamente los mood boards son imágenes que nos sirven de inspiración para saber cuál es ese vibe que le vamos a dar a la marca, cuál es el camino o la ruta visual que queremos tomar con ella. Entonces, por ejemplo, pueden ser texturas, pueden ser imágenes de personas, como que tengan como esa representación que le queremos dar a la marca, esa personalidad. También pueden ser tipografías, pueden ser recortes de películas, flyers, bueno, como toda esa compilación de imágenes que nos van a permitir precisamente darle una idea al cliente de cuál es el camino visual que queremos tomar, y a nosotros pues nos ayuda muchísimo a poder precisamente comunicarle como esa idea que queremos llevar a cabo, y a que el cliente pues diga, pues sí, así es como veo alineada mi marca, o de esta forma es como la veía. O también de pronto puede ser que el cliente te diga, no, pues realmente siento que no es lo que esperaba o lo que demás. De igual forma, pues tú tienes que saber sustentar muy bien cada decisión que tú tomes, ya sea pues una decisión en la parte de la estrategia o una decisión en la parte visual y demás. Tú tienes que saber sustentarla, el por qué y el para qué lo estás haciendo, ¿no? Bueno, y como ya les decía, pues aprobada la parte de la estrategia de la marca, de la dirección creativa, pues si tuvieron algunos ajustes o demás, pues eso pues ya se va viendo. Seguimos con la parte de la identidad visual, que ya es donde empezamos a trabajar todo lo que sería el logo, la paleta de color, que si la elección de tipografías que va a tener la marca, que esto también es súper importante. Toda la parte de la identidad visual es lo que nos va a ayudar a definir cómo se va a ver la marca y de qué forma vamos a representar toda esa personalidad, todos sus valores y como toda esa esencia de la marca dentro de diferentes elementos que precisamente nos ayudan a no solamente ponerle un contrapeso horrible al logotipo, sino que precisamente a que hayan diferentes elementos de la marca que nos permitan transmitir como todos esos valores y toda esa esencia que precisamente fue la que construimos en la parte de la estrategia. Yo personalmente solo trabajo un concepto, solo trabajo una propuesta, porque precisamente esto me ayuda a reforzarme muchísimo más en el tema de la investigación, me ayuda muchísimo más a concentrarme en esa sola propuesta y a poder presentar diferentes ejemplares de cómo se vería la marca, en diferentes puntos, y a imaginar también y a proponerle a mi cliente, digamos, ciertas cosas que él puede incluir en su estrategia, que puede incluir en sus aplicaciones, que puede incluir en su papelería y demás. Personalmente me ha gustado mucho trabajar con ese concepto, y díganme si les gustaría un video pues como más a fondo de qué se trata trabajar pues como con una sola apuesta, que mayormente se le dice pues lo que sería el one concept. Entonces, bueno, trabajo esa sola propuesta para precisamente llegar a un resultado muchísimo mejor, llegar a concentrarme en cuál va a ser cada punto que voy a presentar de la marca. El trabajar una sola propuesta no quiere decir que yo vaya a, digamos, dibujar y bocetar el logotipo y que de ese boceto ya sea el que va a la parte final, no, sino que es es un proceso que requiere de mucho precisamente bocetaje, de ver muchas opciones y ya luego definir finalmente cuál va a ser esa opción que le vamos a presentar al cliente porque pensamos que es la más adecuada. También siento que ayuda muchísimo porque no sé si les ha pasado, pero cuando presentamos 3, 4 propuestas, pues el cliente obviamente a algunas les va a gustar esta parte de acá, o que si esta parte del logotipo, la tipografía, entonces luego va a haber como un mix de todas esas propuestas y precisamente no es lo que queremos, ¿no?
Entonces, pues por eso me he ido más por ese concepto y la verdad me ha gustado un montón. Como les digo, en la parte ya de la identidad visual, yo lo que presento es el logotipo, sus variables, el patrón de la marca, presento también si tiene ilustraciones la marca, si tiene pues como estos gráficos auxiliares, la presento en mockups, me encanta presentar los mockups y creo que todos los diseñadores como tal deberíamos de tener en cuenta que nuestro cliente no es diseñador, como para él tener en cuenta, por ejemplo, si le presentamos un logotipo súper plano, él no va a saber cómo van a quedar o se va a visualizar cómo va a quedar en sus tarjetas de presentación, que si necesita unas bolsas, que si necesita cierto tipo de empaques, él no lo va a saber y él no lo va a poder visualizar. En cambio que si nosotros podemos mostrarle de qué forma vemos aplicada esa identidad visual dentro de cada punto de contacto que el cliente pues requiere para la marca, va a hacer que él sienta muchísimo más feeling con su marca y se sienta incluso muchísimo más enamorado de la presentación. Tú lo que tienes que tratar de hacer cuando presentes este tipo de propuestas es que el cliente pueda sentir cómo se vería su marca en los diferentes puntos de contacto y hacer que precisamente se enamore de esa marca que tú construiste, que tú diseñaste. En este caso, por ejemplo, en Perpetua trabajamos un concepto de marca que era una pastelería y repostería y también tenía pues como todo este concepto visual muy artesanal. Entonces el concepto de ellos era, por ejemplo, rústico y floral. Por eso es que al momento de hacer las ilustraciones, pues trabajamos como con todo esto de las flores y demás, que muchos se preguntaban en un momento que subió un reel de Instagram, que por qué flores si era una repostería o por qué flores si era pues como temas de cocina. Entonces se trabaja pues sobre ese concepto que ellos ya llevaban porque Perpetua fue también un rebranding. Entonces trabajamos muchísimo sobre este concepto que precisamente representara pues toda la esencia de lo que es Perpetua, que es cocina siempre viva, y también pues destacando como el tema de la flor, que era lo que más lo representaba a ellos. Bueno, con la propuesta aprobada o hechos los ajustes después, empezamos a trabajar en los elementos complementarios que precisamente algunos, a mí me pasa mucho que los elementos complementarios, la mayoría son los que yo he presentado en mockups. Entonces, lo que yo le he hecho propuestas a mi cliente, por ejemplo, de que si alguna caja o alguna cosita o un empaque que pueda utilizarlo para fichas especiales o demás, entonces luego me dicen como que, me gustó y quiero este diseño. Entonces empiezo a trabajar en esos diseños complementarios y demás, para precisamente poderle, pues al momento de entregar los archivos, poderle entregar también este tipo de empaques y demás, como líneas de troquel, se le dice acá, que esos vendrían siendo todos los elementos complementarios, como lo son tarjetas, que si son flyers, que si son menú, cajas, bueno, y demás, como todo este mundo de los empaques, o también puede ser digital, como posts de Instagram, pueden ser también firmas de correo electrónico y demás, lo que verdaderamente también les digo que cuando vayan a presentar mockups, traten de presentar lo que y piensen qué es lo que la marca necesita y dependiendo también en el brief, lo que le dijeron, si era una marca pues como más digital, pues como presentar propuestas de cosas más digitales, o si es una marca que va a lanzarse, por ejemplo, más al mercado, algo físico, pues también tratar como de presentarle ese tipo de cosas, porque si tú de pronto saturas al cliente de demasiadas cosas que ni siquiera él va a utilizar, pues se va a atemorizar y va a decir como que, ay, no, esto de pronto es demasiado costoso, o esto no lo voy a hacer, o no va a saber ni siquiera cómo hacer esa aplicación. Entonces piensa muy bien qué es lo que él necesita y así mismo tú puedas presentarle como esas propuestas. Bueno, y finalmente yo lo que presento ya al final y para hacer ese mismo día la entrega de los archivos es el brand book. Finalizo con el brand book, que básicamente es el manual de identidad, el cual tiene como unas directrices y normas y nos dice cómo precisamente utilizar esa marca que diseñamos. Entonces, cuál es su paleta de color, que cómo se utiliza el logo en las diferentes versiones, que cómo se utiliza con las diferentes aplicaciones de color, cuál es más o menos como la línea de fotografías que puede seguir, una forma de agrupar todas las normas que tenemos como diseñadores para que precisamente esa identidad visual que nosotros diseñamos tenga como que precisamente esa coherencia y esa consistencia y que el cliente sepa cómo manejarlo, porque pues digamos que si entregamos solamente los archivos, pues él va a quedar como que ok, tengo toda esta información, pero ¿y ahora cómo la uso? Entonces con el manual de marca tú puedes darle precisamente como esas ideas de cómo puede usar las tipografías, cómo puede usar los posts, cómo puede hacer como diferentes cositas que le van a servir muchísimo para tomar
tomar referencia y para él empezar pues ya a seguir, ya sea su camino solo o que si tiene un equipo pues que le va a hacer como el tema de las redes sociales o también con el tema de las imprentas y demás. Esto les va a ayudar muchísimo de guía. Bueno, y al momento de entregar los archivos, yo personalmente lo hago en una carpeta comprimida en la cual tiene muchas subcarpetas, como la del logotipo, la de la estrategia de marca, que si la del brand board y demás. Si quieren podemos hacer luego un video en específico en el cual precisamente hablemos de ello y hablemos de cómo lo entrego, de qué forma lo hago, que en qué plataforma, que en qué app, o cómo organizo pues como las diferentes entregas de archivos que he tenido con los clientes hasta ahorita y cuáles me han funcionado, cuáles de pronto no me han funcionado tanto. Entonces, bueno, cuéntenme si les gustaría. Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado un montón, que de verdad, pues, de todas las cosas que dije, haya algunas que ustedes puedan tomar en cuenta y que puedan, pues, como mejorar al momento de presentar sus trabajos o de entregarlos o demás. Si les gustó, recuerden dejar el like, coméntenme pues qué les pareció. También no olviden suscribirse para más videos como este y activar la campanita para cada que suba un video nuevo. También sí me pueden seguir en mis otras redes sociales en las cuales publico contenido más a diario. Espero que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Bye.